Listo, Lady. Ya tiene el micrófono abierto. Ya podemos dar inicio a la capacitación del día de hoy. Recuerden que los micrófonos en este momento se encuentran en silencio. Si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano para activarles el micrófono. Vamos a dejar 10 minutos o 5 minutos antes de finalizar la capacitación para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, adelante, Lady. Bueno, buenas noches a todos. Pues antes que nada agradecer este espacio brindado por Home Center y el Círculo de Especialistas. Me presento, mi nombre es Lady González, yo soy asesora técnica comercial de SICA y pues vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, que es Aprenda a ahorrar dinero en la preparación de concretos y morteros con aditivos. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en materia, pues vamos a indagar un poco de qué es concreto, de qué es mortero y su paso pues a través de la historia, ¿vale? Entonces, el concreto y el mortero en nuestra vida cotidiana o en la vida cotidiana lo podemos ver en edificaciones, ya sean institucionales, no institucionales, residenciales, no residenciales. También lo podemos ver en grandes obras de infraestructura como represas, viaductos, túneles. Entonces, en todas estas obras de ingeniería y en estos grandes retos de ingeniería podemos ver presente el concreto y pues dependiendo del uso, el mortero también, ¿vale? Entonces, como les decía, los grandes retos que se ha enfrentado el uso del concreto y el mortero, pues los podemos ver actualmente en viaductos, en este caso el viaducto más alto del mundo, el puente más largo del mundo o las represas más grandes del mundo o en edificaciones tan altas como Dubái, ¿sí? O en el Eurotúnel de Francia. Todas estas edificaciones actualmente se encuentran vigentes em, y pues fueron grandes obras de ingeniería, ¿sí? A nivel Colombia, pues tenemos el túnel de la Avenida Colombia como un gran ejemplo del uso del concreto y pues del mortero. En la ciudad de Cali, el túnel de la línea, el famosísimo túnel de la línea, la Torre Sur de Bacatá, acá en Bogotá, el puente de Pumarejo en Barranquilla, el viaducto de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Estas son grandes obras de infraestructura, pues que a las que, pues digamos, los ingenieros y arquitectos se han enfrentado en Colombia. Y esto, pues, por mencionar algunos ejemplos, porque pues tendremos muchos más. ¿Sí? Entonces, como les decía, la base del cemento, perdón, del concreto y del mortero, pues es el cemento, ¿sí? El cemento, pues encontramos o se encontraron indicios o los primeros pasitos de este aglomerante, pues en los inicios o en los años 7000 a 5600 antes de Cristo, donde pues la humanidad en esa época lo que hacía es que cogía cal y se mezclaba con elementos de la naturaleza que se encontraban en su momento, ¿sí? Entonces, desde ahí sale y parte lo que hasta el día de hoy conocemos. En ese momento, pues digamos, se usaban para sus viviendas, más que todo, pues digamos, en los pisos, pues porque no tendrían que estar sometida a esta mezcla que ellos generaban a ningún tipo de fuerza vertical o horizontal. Entonces, pues digamos, estos fueron como los inicios. ¿M? Un poco más reciente y edificaciones que encontramos aún vigentes y que aún se pueden visitar, pues se repite también como esta mezcla donde encontraban cal o ceniza volcánica y lo mezclaban con lo que encontraran en la naturaleza en este momento,
¿sí? Entonces vamos a encontrar mezclas que se hacían con grasa natural o con sangre de los animales o con frutas, ¿sí? Entonces, pues digamos, estos fueron los inicios y que ya son edificaciones mucho más complejas. Y un poco más reciente encontramos la patente del cemento Portland o el cemento hidráulico que está vigente aún en la fecha. ¿Sí? Este cemento Portland es conocido como ese polvo grisáceo que normalmente pues lo vemos en sacos y su nombre pues digamos viene de una isla por allá en el Reino Unido. Sí, básicamente pues por nada más es el nombre. Actualmente, digamos, lo que es el cemento como materia prima, usa diferentes mezclas dependiendo de su fabricante, pero pueden usar óxidos de calcio, silicio, aluminio, hierro o magnesio, y eso ya va a depender de su fabricante. ¿Listo? Entonces, la primera construcción con este cemento hidráulico que les mencionaba, pues fue en 1885 y este fue importado de Inglaterra, perdón, esta patente en los puertos de Colombia, ¿sí? Edificaciones antiguas. Y la primera planta que se generó, que se creó acá en Colombia, pues fue en La Calera en el año 1909. Y pues tenemos como la primera planta de cemento como tal, con proceso por vía seca en el año 1982. Ahí es donde se adoptan las primeras normas para la producción del cemento, en este caso la NT 121 y la NTC 321. Entonces, así como el cemento tiene o cuenta una historia desde sus inicios, también tenemos los aditivos. Entonces, pues antes de Cristo, lo que ya mencionaba anteriormente, que no lo voy a repetir, y como aditivos podemos llamar en este momento lo que era lo que les mencionaba, la leche o residuos naturales, la sangre o manteca de cerdo, ¿sí? Que era lo que ellos encontraban en su momento para que esa cal o esa mezcla que ellos formaban, pues se plastificara o se uniera un poco más fácil y no quedara como tan fluida y no usada como para las edificaciones o el uso que ellos le quisieran dar. Entonces, vamos a encontrar que adicional a esto, pues comienzan como a agregarle diferentes materiales, en este caso el sílice, que en su momento era un poco más inestable y como mencionaba en el siglo XIX, pues a mediados del siglo XIX, pues aparece el cemento Portland y sus comienza a aparecer también los aditivos de pronto un poco más formulados, un poco más técnicos, como los acelerantes. Nosotros como SICA estamos en los inicios del siglo XX con la aparición de un producto que se lanzó, que es el SICA 1. ¿Sí? Este fue el primer producto que em, realizó o se produce por la empresa SICA y es un aditivo tanto para morteros como para concretos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Vamos a encontrar ya diferentes tipos de aditivos, espérenme un momento, como los lignosulfanatos, los gluconatos, los no, naftalensulfanados, bueno, ya también se comienzan a hacer las adiciones de los minerales y los diferentes.
tipos de aditivos que ya se comienzan a desarrollar un poco más, entonces ya se comienzan a convertir en polímeros, ¿sí? Y vamos a tener también microcementos. Los policarboxilatos, los cementos ya más ecológicos que, pues digamos, intentan hacer menor uso, pues, o un uso más responsable de las canteras. Y pues, como les decía, ya los polímeros es una tecnología mucho más avanzada, más la nanotecnología. ¿Listo? Entonces, este puede ser lo que se dice la historia del concreto y pues digamos sus bases, que es el cemento y los aditivos. Entonces, ¿qué hace el cemento? Mm, agrega las siguientes propiedades a la construcción o bueno, a la mezcla. Entonces, es un aglomerante o un ligante de la mezcla. ¿Que es un aglomerante? Hagan de cuenta como el, el colbón de la mezcla, por decirlo así, que cuando se mezcla con agua, pues genera ese efecto. Entonces, da adherencia y cohesión a la mezcla, le confiere manejabilidad, es el responsable del fraguado de la mezcla, que este es el proceso de endurecimiento y la pérdida de de la plasticidad, ya sea del concreto, ya sea del mortero. Y esto se genera, digamos, con el efecto que tiene o la acción química que tiene el agua con los diferentes materias primas, que en este caso, pues en muchos casos se usa el clinker, ¿listo? Dentro de las materias primas del cemento. También aporta al desarrollo de las resistencias y nos brinda buenos procesos de diseño. Y si se genera una muy buena mezcla, también vamos a tener una gran durabilidad y una gran apariencia, ¿sí? En su terminado. Obviamente, pues ya dependerá del desencofrado y demás. Entonces, los agregados, estos son claves para mejorar la durabilidad y la resistencia en los diferentes proyectos de infraestructura o son los que le agregan a la mezcla estas propiedades. También son usados en concretos y en asfaltos y en morteros. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tamaño de los agregados, pues asimismo se van a clasificar. Entonces, vamos a tener que un agregado fino, pues va a ser un agregado menor a 0,5 centímetros. Y un agregado grueso va a ser mucho a 0,5 centímetros. Esto ya dentro de las concreteras o pues digamos ya de los fabricantes lo definen a través o por medio de tamizajes, ¿sí? Donde pues clasifican este tipo de agregados y también clasifican la calidad. Entonces la composición del concreto nos ayuda con su definición. Entonces vamos a tener que el concreto está hecho del 8 al 14% de cemento, que es el aglomerante de la mezcla, del 15 al 20% de agua. Estos porcentajes van a depender del diseño de la mezcla. Y aunque no queramos, pues la mezcla siempre va a tener un porcentaje de aire, ¿sí? Mientras que se genera el proceso de fabricación, ¿sí? Y este porcentaje va a ser del 1 al 3%. Del agregado fino vamos a tener más o menos de 20 a 30% y del agregado grueso del 40 al 50%. Es decir, que solamente en agregados, digamos, se ocupa el 60 al 80% de la mezcla. Es por eso que es tan importante, eh, digamos, la calidad del agregado que se le coloca a la mezcla. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones de pronto uno a veces recibe reclamos donde no es que
pues ese aditivo que usted me vendió es muy malo o no me funcionó. Y cuando uno va a verificar, pues digamos, la calidad del agregado fino, del agregado grueso, pues no fue la mejor y pues no dio el resultado que se esperaba. Y digamos, pues dentro de mi experiencia, em, yo muchos años trabajé en el área de posventas o de solicitudes de garantías. Créanme que a veces lo que se ahorran de pronto en el proceso constructivo, ya sean materiales, en insumos, en mano de obra, se va reflejado en esa parte final del proceso constructivo, que es la posventa, y a veces puede costar hasta 3 o 4 veces más el hecho de darle solución a esa postventa o rehabilitar lo que desde un inicio tuvo que haber quedado bien, ¿sí? Y pues digamos, como dicen por ahí, el chicharrón siempre será chicharrón y va a ser mucho más costoso este tipo de trabajos. Entonces, eh, para el señor maestro, para el señor constructor, para el señor ingeniero, pues digamos, esto es un punto muy importante que deben tener en cuenta. Y pues los aditivos digamos, en estos porcentajes normalmente es del 0,5% hasta el 3% dependiendo del aditivo, dependiendo del tipo de mezcla que yo quiera desarrollar. Y pues este 0,5 o este 3% va es al peso del cemento, no es a la mezcla como tal. Bueno, para que lo tengan súper presente. Entonces, como les mencionaba, es requisito que los agregados se encuentren en óptimas condiciones de calidad, no contaminados, súper importante, y del tamaño especificado. Y eso va a depender el tamaño, pues también del tipo de mezcla que se diseñe. Entonces, según sustancias perjudiciales según la NTC 174, como les decía, si hay algo que nos contamine la mezcla, pues va a incidir netamente en el resultado final, ya sea en su resistencia, ya sea en su apariencia, ya sea en el tiempo de fraguado, pues puede incidir bastante. Entonces, vamos a tener como contaminantes materia orgánica, ¿sí? Azúcares, grasas o aceites, polvos y arcillas, contaminación salina o partículas blandas. Y como les decía, pues digamos, si tenemos un contaminante va a generar un efecto. Entonces, para la materia orgánica nos va a perjudicar la resistencia la resistencia de la mezcla. Los azúcares retarda el fraguado. Las grasas o los aceites, la pérdida de la adherencia, ¿sí? Que se tiene con el acero. Los polvos y las arcillas también nos afecta la adherencia y la resistencia. La contaminación salina, pues dependiendo, pues hay unos aditivos que nos funcionan para el tema salino, pero si no tiene ese aditivo, pues nos va a atacar el acero directamente, ¿sí? Entonces, y partículas blandas nos va a atacar directamente o nos va a afectar también la resistencia. Pero así como los agregados tienen que tener un nivel de calidad, el agua también, el agua que nosotros usamos para la mezcla no puede estar contaminada, ni de polvo, ni de arcillas, ni de materia orgánica. Em, digamos, tampoco pueden ser aguas que duren reposadas durante mucho tiempo, porque pues el agua reposada que genera, pues que tengamos materia orgánica dentro de ella, algas, hongos, ¿sí? Los tanques en donde se almacena el agua antes de la mezcla o pues, de su proceso de fabricación deben estar limpios, se deben estar lavando con frecuencia, pues para evitar lo que anteriormente mencionaba. ¿Sí? Y pues se debe tener mucho cuidado con lo que hablábamos anteriormente, digamos, muchas veces cuando el agua para beber, pues lo usamos en la mezcla dependiendo de su composición, pues puede contener azúcares o puede contener sales o puede contener, pues digamos, composiciones pues ya directamente en el agua que nos pueden afectar como tal la mezcla. Entonces, la calidad del agua también es súper importante. Listo, entonces acá está pues lo que les mencionaba, el tema de la creación o la formación de algas y hongos en aguas reposadas y sales también.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la mezcla del concreto? Pues digamos, el agua por acción pues de exudación como tal de la mezcla comienza a generarse una evaporación. Entonces, el porcentaje que muchas veces nosotros le agregamos a la mezcla, pues no va a ser el porcentaje que en el proceso de fraguado va a quedar en ella, ¿sí? Por eso es tan importante la hidratación del concreto. Bueno, para que no se microfisure o para que no se generen fisuras a temprana edad. Bueno, entonces ahí vamos a tener como los porcentajes, el porcentaje total como de la mezcla, qué tanto nos queda como tal en el concreto después de un tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tener agua de hidratación, agua de absorción, agua capilar y agua libre. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que tres de estas cuatro son evaporables, es decir, pues con el proceso de exudación o con el proceso de fraguado de la mezcla se va a perder. ¿Listo? Entonces, para esto nosotros también nos ayudamos con los aditivos, ¿sí? Para que de pronto la pérdida de agua no sea tan rápida o para que el tiempo de fraguado sea un poco más rápido. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a jugar con los aditivos. Entonces, ¿qué es un aditivo? Son sustancias químicas que mejoran las características del concreto. Ya vamos a ver qué características. Se dosifica en porcentajes respecto al peso del cementante, en este caso, pues el cemento, ¿sí? Ya sea para un mortero o ya sea para un concreto también. ¿Listo? Entonces, según la NTC 1299 y la ASTM C 494, pues vamos a tener diferentes usos de los aditivos. Entonces, hay unos que me van a ayudar con la fluidez, que es la misma manejabilidad del concreto, o me van a ayudar con la resistencia del concreto. Sí, esa resistencia que se logra según la mezcla, pues a los 28 días normalmente. Pero si queremos mejorar esa resistencia, pues hay un aditivo para eso. El tiempo de fraguado, lo que les decía, ya sea que necesite menos tiempo de fraguado, ya sea que necesite un retardante, pues el tiempo de fraguado sea un poco más alto. La manejabilidad de la mezcla, ¿sí? Dependiendo para el uso que yo la vaya a necesitar, pues no sé si es una columna, si es una viga, no sé si es un concreto lanzado, pues asimismo voy a necesitar la manejabilidad de la mezcla. Bueno, o si no sé si es si son pilotes, pues pues el uso, forma de fundido es muy diferente y pues para eso se requiere un aditivo, ¿sí? Para que de pronto no me caiga primero el agregado y después, pues después la parte más líquida de la mezcla, ¿sí? Para todo eso se usan los agregados o para mejorar el tiempo de curado del concreto o que el curado, cuando se me genere el curado del concreto, pues digamos, no se me generen tantas fisuras o se microfisure muy rápido, ¿sí? Entonces, como les decía, uno de los beneficios que tenemos de los aditivos es que nos ayudan con la fluidez de la mezcla, como anteriormente lo mencionaba, con la manejabilidad, reducir el tiempo de exudación de la mezcla para que esta pérdida de agua no sea tan rápida en la mezcla. Y no sé si sabían, digamos, cuando el tiempo de exudación de la mezcla es muy rápido, pues ¿qué pasa? Que me da cabida que el aire que me queda dentro de la mezcla pues sea mucho mayor. Y eso me genera que a futuro, pues digamos, las fisuras que se puedan llegar a generar dentro del concreto pues sean mucho más. ¿Sí? Por esas cápsulas o por esas burbujitas de aire que quedan dentro de la mezcla.
Lo que les decía, dependiendo del tipo de uso para lo que yo quiera el concreto, pues dependiendo de cómo sea el proceso de fundida, pues voy a necesitar que el proceso del bombeo pues sea mucho mejor. ¿Sí? Entonces, dependiendo del uso, pues así mismo le voy a dar manejabilidad a la mezcla. O si requiero, pues no sé, estabilizar la mezcla, dependiendo pues igual del uso o del elemento estructural al que se le vaya, el que se vaya a fundir. Y como les mencionaba, dependiendo del tiempo de fraguado que yo requiera de mi mezcla, pues asimismo también vamos a tener diferentes aditivos. ¿Listo? Por otro lado, esto es en estado plástico. En estado endurecido, pues vamos a tener otros beneficios. Entonces nos va a aumentar la resistencia mecánica, ¿sí? Dependiendo del tipo de aditivo. O la permeabilidad del concreto, qué tan fácil ingresa el agua a mi concreto o a mi estructura. Sí, esto es fundamental porque si ustedes pues bien conocen, el agua pues es uno de los principales una de las principales causas que en muchas ocasiones afecta como tal las estructuras. Entonces, si mi mezcla o bueno, mi estructura le ingresa el agua fácilmente, pues puede llegar al acero y me puede generar daños que realmente son irreversibles y lo que se va a necesitar es una rehabilitación total pues, del elemento estructural, ¿sí? Ya sea una pantalla, ya sea una columna, ya sea una viga. ¿Sí? O en la cimentación. Entonces yo necesito proteger, pues digamos, mi estructura del ingreso del agua. También podemos encontrar que puede llegar a aumentar la densidad del concreto, ¿sí? O por otro lado, que los agentes agresores no me vayan a generar daños futuros en el concreto. Entonces vuelvo al ejemplo del agua. Entonces, bueno, sí, se ingresa el agua, pero es que no solamente se ingresa el agua dentro de mi estructura, sino que a largo plazo también pues está generando formación de hongos, ¿sí? De microorganismos que me pueden tanto afectar pues la habitabilidad de la edificación como la estética de la edificación, ¿sí? También podemos encontrar agentes agresores, no sé, en las cimentaciones, ¿sí? O en la misma contaminación del aire. Entonces yo tengo que tratar de que mi estructura pues, que completamente protegida, ¿sí? O también podemos tener unos muy buenos acabados dependiendo del tipo de aditivo. Entonces, si tengo un aditivo que me ayuda a la manejabilidad de la mezcla, pues realmente pues el proceso de vibrado no va a ser tanto y vamos a tener, pues ustedes saben que el concreto calca todo, ¿sí? Entonces, si queremos un acabado estético, lo vamos a tener si hacemos un muy buen uso o un muy buen diseño de la mezcla, una muy buena ejecución de la mezcla, pero si adicional a eso, pues le agregamos un muy buen aditivo, un muy buen desmoldante y pues también usamos la formaleta que pues dependiendo ya sea de madera, de metálica o plástica, pues vamos a tener unos muy buenos acabados donde no voy a tener que ahondar en gastos para de pronto cubrir el error o cubrir lo que no se ve tan estético. ¿Sí? Y más que ahorita, digamos, los procesos o sí, el proceso industrializado está en auge, ¿sí? Donde las estructuras quedan totalmente a la vista. Y podemos también llegar a disminuir la retracción en el estado endurecido, ¿sí? Entonces, digamos, ya no vamos a tener ese efecto tan fuerte con a las cargas a las que está sometida nuestra estructura, dependiendo del elemento, ¿sí? O este concreto. Entonces, aditivos para morteros y concretos, en este momento pues ya iniciaría como tal a presentarles las soluciones que brinda SICA para, pues, para los diferentes clientes o pues digamos también fabricantes de concreto. ¿Listo?
Entonces vamos a encontrar lo que les decía, diferentes tipos, unos que nos impermeabilizan, otros que nos aceleran, otros que nos ayudan a que la, digamos, a que la mezcla o la pasta sea mucho mejor y mucho más manejable, ¿sí? Entonces, que impermeabiliza, bueno, y una ventaja de nuestros aditivos es que, por ejemplo, si yo quiero que mi concreto o sea, pues quiero, tengo un aditivo acelerante, pero que también la mezcla me quede impermeabilizada, pues yo puedo hacer mezclas de aditivos dependiendo de mi necesidad, ¿sí? Entonces puedo usar un cicaplastocrete y un cicaset, o si quiero una mezcla súper plastificante, entonces puedo usar un cicaplas, pero también quiero que quede impermeabilizada, entonces puedo usar un cicaplastocrete, ¿sí? Entonces, dependiendo de la necesidad, ustedes también pueden hacer uso de los diferentes aditivos que nosotros tenemos, pero eso va a ser pues va a depender de la necesidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, como impermeabilizantes podemos tener para morteros el Sica 1, que como les decía, ese es el producto, pues el primer producto que fabricó Sika. Para concretos tenemos el Sika Plastocret. Como acelerantes, tanto para morteros y como para concretos, tenemos el Sika. Y como superplastificantes, pues tenemos también para morteros y concretos el Cicaplas. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, lo que les decía, muchas veces cuando no tenemos como, digamos, no tomamos las acciones en el proceso constructivo, pues podemos llegar a ver las consecuencias, ¿sí? Entonces, como si cada uno me ayuda con el tema de la permeabilidad de la mezcla, en este caso, pues, de los morteros, pues me va a ayudar a que a futuro yo evite este tipo de consecuencias, ¿sí? O este tipo de patologías en una edificación. Y pues acá les voy a mostrar un poco cómo actúa el Zika 1 dentro de una mezcla de mortero. Entonces en el lado izquierdo pues vamos a tener un elemento sin aditivo y en el lado derecho pues vamos a encontrar uno con aditivo, ¿sí? Entonces pues la diferencia pues resalta a la vista, ¿sí? Y su aplicación pues es bastante sencilla, ¿listo? Entonces, esto pues realmente ustedes lo pueden encontrar eh, en la ficha técnica de cada uno de estos productos dentro de la página de SICA. Ustedes pueden encontrar todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de nuestros productos. Entonces, pues digamos acá no es que yo les traiga algo que ustedes no puedan encontrar fácilmente dentro de nuestra página, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿cómo funciona el Zika 1? Mejora los polímeros. Sintec, perdón, es un aditivo líquido que mejorado con polímeros sintéticos actúa como impermeabilizante integral, tapando los poros y capilares de los morteros. Entonces, como les decía, cuando se genera el proceso de exudación de la mezcla, pues se comienzan a aparecer poros, a aparecer burbujitas de aire, que esto a futuro nos puede generar que el agua nos ingrese a este mortero o pues en caso de un aditivo para concreto, a este concreto. ¿Listo? Entonces, este nos puede impermeabilizar o puede generar un efecto repelente hasta un 20% más a una mezcla, digamos, a lo que anteriormente, digamos, a nuestros competidores, ¿sí? Entonces, en relación a nuestros competidores, nuestro efecto impermeabilizante es 20% mejor el resultado que otras marcas del mercado.
¿sí? A eso se refiere. Entonces, como les decía, es para uso perdón, de morteros que pues normalmente lo conocemos como pañetes o revoques que pueden estar presentes en cimentaciones, en sótanos, en tanques de agua, albercas, muros, ¿sí? También nos pueden ayudar, por ejemplo, cuando dentro de la mezcla nosotros vamos a usar ese mortero como pega, ¿sí? El pega de mampostería. Entonces, si queremos que mejorar esa mezcla de mortero que nosotros realizamos para que el agua no ingrese tan fácil a la edificación, porque en muchas ocasiones, pues dependiendo de la mampostería, pues ya sea ladrillo o bloque, pues nosotros normalmente ¿qué hacemos? Impermeabilizamos, ¿sí? De pronto, si es una fachada, pues entonces la fachada no sé, con un cica transparente 10. Pero si queremos aún más mejorar la permeabilidad de la mezcla, pues puedo usar, perdón, la permeabilidad en la fachada, podemos usar en la mezcla este aditivo. ¿Listo? Entonces, también si voy a hacer una mezcla de mortero para nivelación o pendientado en pisos o en cubiertas, pues puedo usar este aditivo para que la acción de, no sé, si es en una cubierta, para que la acción de mi recubrimiento o de mi impermeabilización en cubierta sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, como ventajas, pues vamos a tener lo que les decía, es un aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que nos ayuda pues con el tema de la porosidad del mortero, con el tema de la contracción de fisuras. Esto nos va a generar morteros más resistentes y durables. Y pues permite que el mortero cuando se usa en el revoque o en los pañetes, pues no solamente que permeable, sino que también respire, ¿sí? Entonces nos tapa esa porosidad, pero también genera que, digamos, los materiales puedan respirar, porque si ustedes sabían, pues digamos, con los cambios de temperatura se pueden generar, pues, temas de humedad o condensación o retracción y contracción de los morteros cuando ya pues están en uso. Entonces, esto nos ayuda a mejorar significativamente la mezcla. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que el consumo o la dosificación recomendada va a ser del 2% del peso del cemento, es decir, aproximadamente 1 kilo de Zika 1 para un bulto de cemento de 50 kilos. ¿Sí? Entonces, igual al final les voy a mostrar cómo la dosificación de cada uno de los productos que vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a tener el Cicaplastocret. ¿Listo? Que como lo veíamos también nos ayuda con la impermeabilización o ese efecto permeable en la mezcla del concreto. ¿Listo? Entonces es un aditivo reductor de agua con acción impermeables para concretos y mezclas cementicias. Entonces aquí podemos ver un poco la acción cuando está en proceso ya en efecto endurecido la mezcla. Entonces nos va a permitir que el paso del agua pues sea lo mínimo posible. ¿M? Entonces esto a la larga nos va a generar que pues las fisuras que se puedan llegar a generar sean mucho menores. También nos pueden ayudar para que, digamos, por decirlo así, la absorción de agua no afecte la resistencia del concreto. Entonces, lo tenemos bueno, del anterior se me olvidó mencionarles presentaciones, perdón, me devuelvo. Entonces, si cada uno lo encuentran en las diferentes tiendas como en presentación de 1 kilogramos, de 2 kilogramos, de 4 kilogramos, de 20, de 60 y 220 kilogramos, que ese ya sería el tambor,
¿sí? Entonces nosotros tenemos pues diferentes mercaderistas con los cuales ustedes se pueden acercar y pues si requieren asesoría, ellos se la pueden brindar o si de pronto ya quieren un pedido o requieren de un pedido especial de cualquiera de nuestros productos, también lo pueden validar con ellos a través de ellos y pues nosotros lo gestionamos también en planta, ¿sí? Entonces, bueno, ya donde íbamos, entonces vamos a tener el Zika Plastocred en presentación de 2,3 kilos, de 4,5 kilos, de 20 kilos y de 220 kilos. La dosificación recomendada de este producto es de 0,5% por bulto de cemento de 50 kilos, es decir, más o menos 235 mililitros por bulto de cemento. Entonces, para, no sé, para la presentación de 2,3 kilos, pues entonces me alcanza para 9 bultos de cemento. Para la presentación de 4,5 kilos, me alcanza para 18 bultos de cemento. La presentación de 20 kilos, pues me va a alcanzar para 80 bultos de cemento. Y el tambor, pues me va a alcanzar para 920 bultos de cemento. Este aditivo cumple pues la NTC 1299, que era una de las que veíamos al inicio para el tema de calidad de la mezcla, ¿sí? Disminuye la permeabilidad y aumenta la durabilidad del concreto por el efecto de reducción de agua y la inclusión de aire, que era lo que les decía. De pronto, cuando se pierde demasiado rápido el porcentaje de agua en la mezcla, pues vamos a tener, pues digamos, de pronto menor resistencia o problemas de filtración, ¿sí? Entonces, lo que les decía, esta información pues la pueden tener presente en la página de SICA, perdón. Y pues vamos a tener que su uso pues está también para tanques, para depósitos, sótanos, muros enterrados, cimentaciones, plantas de tratamiento y todo tipo de obras hidráulicas. Em, y pues digamos, lo que les decía a un inicio, nos puede ayudar a reducir hasta un 8% de agua de amasado de acuerdo, pues digamos, al diseño de la mezcla y al asentamiento que se requiera. Entonces, esto a la larga, ¿que me puede ayudar? Que de pronto yo use menos agua dentro de la mezcla según el asentamiento que yo requiera. Y eso me puede ayudar a reducir costos. Entonces, mientras, o sea, entre menos agua yo use, pues más ahorro voy a tener dentro de la mezcla. Bueno, para que lo tengan presente. Como acelerante, lo veíamos en un inicio, está el Cicaset L. ¿Listo? Entonces, como ventajas de este producto, pues vamos a tener que, pues digamos, al momento del desencofrado, pues vamos a tener un tiempo de retirado del desencofrado mucho más rápido, ¿sí? Es decir, yo puedo poner en uso mi estructura mucho más rápido, ¿sí? Menor tiempo de construcción precisamente por lo mismo. Es decir, no sé si han visto los procesos industrializados cuando, pues digamos, se funden dos, tres apartamentos en un día y al otro día ya están desencofrando y siguen fundiendo. Entonces, este tipo de aditivos nos ayuda a que el tiempo en obra se reduzca. Bueno, entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, ¿y cómo ahorren aditivos? Pues están ahorrando tanto en tiempo como en mano de obra. Y eso pues al bolsillo le cae súper bien. Aumenta la resistencia de los concretos y de los morteros, ¿sí? Y no afecta la durabilidad del mortero ni del concreto.
Entonces, este es un aditivo líquido que viene en presentación, pues ahí tienen las presentaciones de 2,6 kilos, de 5 kilos, de 25 y de tambor. La dosificación o el consumo recomendado es que, pues, si necesitan un concreto acelerado, vamos a usar el 1% por bulto de cemento, ¿sí? Y si lo necesitamos ultra acelerado, vamos a usar el 2% por bulto de cemento. Entonces, pues más o menos, si necesitamos un concreto acelerado, vamos a tener que em, en la presentación de 2,6 kilos, pues vamos a tener un rendimiento hasta de 5 bultos. La de 5 kilos de 10 bultos. De 25 kilos vamos a tener un rendimiento de 50 bultos. Y si yo compro el tambor, pues me va a rendir 460 bultos. Eso es para acelerado. Y ya pues para acelerado, pues va a cambiar la dosificación y pues el rendimiento va a ser un poco menor por la relación y la dosificación, que es de 2%. ¿Listo? Entonces acá, pues alguno de sus usos y de ventajas que tenemos de este producto y las características del mismo. Entonces, reduce el tiempo de desencofrado, lo que decíamos al inicio, endurece más rápido la mezcla, entonces puedo poner en obra o puedo poner a funcionar mucho más rápido. Em, Permite que el efecto o contrarresta el efecto del frío sobre las resistencias y el fraguado. También nos ayuda para em, perdón, nos ayuda para la resistencia temprana. Es decir, si quiero que mi resistencia no se vea reflejada a los 28 días, sino a los 26, a los 25. Entonces, para esto funciona el Cicaset L. Y este cumple, así como el anterior, la NTC 1299 como aditivo tipo C. ¿Listo? Tenemos el Cicaplas MO, que es un super plastificante. Entonces, pues, este nos va a ayudar a mejorar la fluidez de la mezcla, lo que les decía, la manejabilidad, aumenta las resistencias del mortero y del concreto, permite la reducción de agua. Entonces, este no solamente al mejorar la mezcla, estoy permitiendo que de pronto esas cápsulas o esas, digamos, por decirlo así, esos espacios que quedan dentro de la mezcla, pues no sean penetrados por el agua, ¿sí? Entonces esto también me ayuda a que, pues, genera como un efecto impermeable, no al mismo nivel, pero pues nos ayuda a que la acción de permeabilidad sea un poco mejor a un producto que no tiene aditivo, o perdón, a una mezcla que no tiene aditivo. Eh, y permite la generación de hormigueros. No sé si lo han visto, que a veces de pronto no queda bien vibrado o que de pronto el agregado se fue quedando dentro del acero y pues genera esto que vemos en la foto, ¿sí? Entonces, este producto tiene, como les mencionaba, tres funciones. Super plastificante, reduce el agua y pues esto a la larga nos ayuda a economizar el cemento como tal, ¿sí? También nos ayuda a que el tiempo de vibrado no sea mayor porque pues vamos a tener una mezcla mucho más manejable. Evita la segregación de estos agregados finos o gruesos, pues para que no se genere este efecto que estábamos viendo en la fotografía. Y pues digamos, también lo tenemos en diferentes presentaciones y la dosificación, dependiendo del peso del cemento, va a ser entre 5 a 2% pues, por bulto de cemento. Eso sí, pues va a depender del diseño de la mezcla. Bueno,
Entonces, pues si se recomienda en dosis de 0,5% por bulto de cemento o del 1% o del 2%. Y pues dependiendo de la dosificación, pues así mismo va a ser el rendimiento de cada una de las presentaciones que se los voy a dejar al final. ¿Listo? Entonces, pues esta es una de las pocas, pues de los beneficios que mencionaba. Pues digamos que lo encuentran en la ficha técnica y se me está acabando el tiempo. Y como el Cicalates, que pues en muchos casos lo usamos, sí, ya, como mejorador de adherencia en morteros. Entonces, por ejemplo, si tengo un muro, pues no sé, una pantalla en concreto, tengo un muro en mampostería y voy a hacer, digamos, como tal el pañete, pues vamos a tener este mejorador de adherencia, o si no sé, si voy a hacer un sobrepiso, pues me va a ayudar a que la adherencia entre pues la placa de concreto o el sustrato sea mucho mejor, ¿sí? Que a la larga pues me va a reducir efectos como, no sé, un pañete coco, un alistado coco, o que se genere fisuras a corto plazo, ¿sí? Entonces pues es muy fácil de usar. Normalmente lo que hacemos es que se aplica como una capa de imprimación primero, diluido con agua, puede ser 1:1 normalmente. Se imprima la superficie y después se aplica el producto puro, y una vez que se aplica, pues digamos que la superficie está o el producto está tactoso, es decir, no está completamente seco o no está completamente fresco, sino que al tacto pues se siente un poco pegajoso, es cuando yo le realizo pues digamos, el mortero, la aplicación del mortero sobre pues el sustrato que nosotros vayamos a manejar. Normalmente su apariencia es blanco lechoso, em, y pues las presentaciones las tenemos ahí. Normalmente como puente de adherencia puede pues rendir de 50 a 60 gramos o mililitros. em, y pues si ya quiero mejorar aún más la adherencia, digamos, la adherencia, pues vamos a tener un consumo más alto, ¿sí? Por centímetro de espesor. Entonces, pues aquí la definición. eh, Aumenta, como ventajas, pues aumenta la flexibilidad, reduce la permeabilidad, reduce la retracción, que es cuando, pues digamos, en el proceso de exudación de la mezcla, pues se va perdiendo agua y se comienza a generar retracción de las materias cementicias, y es cuando comienzan de pronto a aparecer lo que les mencionaba, que son como estas fisuras dentro, pues en los morteros, ya sea de muro o de piso. Entonces, este producto nos ayuda demasiado con estos efectos. ¿Sí? Y por último, la Zika Fiber, ¿sí? Que este nos ayuda en gran medida al tema de las fisuras, ya sea en concretos, ya sea en morteros. Entonces ayuda a que la mezcla no sufra esos efectos de la retracción pues, de la mezcla. Entonces, a la larga nos va a generar que referente algún golpe o algún efecto a los que están sometidos, o alguna carga a la que está sometido, pues la estructura o la edificación, pues no se fisure tan rápido, ¿sí? Y o a la fatiga a la que están sometidos los materiales. Entonces, pues normalmente se usa una bolsa que pues se puede arrojar con todo dentro de la procesadora o dentro de la mezcladora, para que quede inducida en la mezcla, ¿sí? Bueno, todos nuestros aditivos se recomiendan, que no lo mencionaba antes, agregarlos siempre al agua de la mezcla,
¿sí? La Zika Fiber pues tiene el proceso de mezclado, pero el resto de aditivos que son líquidos siempre se recomienda agregarlos es al agua de la mezcla según la dosificación recomendada. ¿Esto para qué? Pues para que se genere o se garantice pues que el agua, pues digamos que el aditivo esté en todo el porcentaje de la mezcla, ¿sí? La Zika Fiber pues la vamos volviendo al tema de la Zika Fiber, pues nos sirven para placas de piso, para pavimentos, para elementos prefabricados, ¿sí? Para morteros de nivelación. Entonces tenemos diferentes usos y como les mencionaba anteriormente, pues nosotros, la ventaja de nuestros aditivos es que se pueden mezclar unos a otros. Es decir, si yo quiero una mezcla súper plastificante, pero adicional quiero un efecto o que mi mezcla no se fisure con tanta facilidad, pues le puedo agregar también Zika Fiber, ¿sí? Dentro de la mezcla, pues para mejorar esa mezcla. ¿Listo? Aquí pues digamos algunos datos de la ficha técnica que ya los mencionaba. Y esta imagen se las voy a dejar en el chat de esta capacitación, donde pues está un poco lo que les decía, es como una ayuda a ventas para en el momento que ustedes requieran alguno de estos aditivos, pues sepan más o menos la dosificación que se recomienda de cada uno. ¿Sí? Y dependiendo de su, por bulto de cemento, y dependiendo pues, de la presentación, pues, así mismo va a variar, el rendimiento, ¿listo? Entonces, esta imagen, denme un momento, se las voy a dejar, al final, en el chat de la presentación. Entonces, bueno, acá, bueno, esto ya. Acá, pues, vamos a ver de pronto más a fondo cuál es el efecto de los aditivos cuando quiero mejorar la plasticidad en un concreto, ¿sí? Entonces, estos sin aditivos, como pueden ver, esto normalmente en las obras los hacen ensayos con el perdón, con el cono de Abrams, ¿sí? Donde pues se hacen diferentes pruebas para ver pues la plasticidad de la mezcla o el asentamiento de la misma. Listo. Entonces, esto es como a grandes rasgos cómo funcionan los aditivos en una mezcla, ¿sí? Dependiendo, pues, obviamente del aditivo. En este caso, pues, el ejemplo es para mejorar la plasticidad, ¿listo? Y, pues, este es un ejemplo, no lo tenemos en el canal Soymac, pero, pues, es un efecto que se puede llegar a tener o la importancia o, no sé, pues, la tecnología desarrollada en muchos aditivos, ¿listo? Entonces, acá es sin aditivo y con el desarrollo de la tecnología, esto es, digamos, para ya estructuras, pues, que se requieren, usar en sumergido. Entonces, miren el efecto del aditivo, perdón, sin el aditivo. Y cuando usamos el aditivo, pues, la diferencia es monumental. Ya casi vamos a terminar. Entonces, esto es cuando usamos un aditivo. Este es obviamente ya un aditivo mucho más especializado, pero es como un ejemplo a rasgo, a grandes modos, el efecto de un aditivo dentro de la mezcla. ¿Listo? Aquí, bueno, pues esto un poco más del tipo de concreto, la necesidad, entonces muchas veces para el tipo de concreto, dependiendo de la estructura, lo que les decía, pues vamos a necesitar o mejor asentamiento, o mejor tiempo de trabajabilidad, o mejor resistencia, o las tres, ¿sí? Entonces para eso se usan los diferentes tipos de aditivos. Y pues para como tal, para lograr la resistencia deseada, dependiendo de la estructura, pues vamos a tener diferentes relaciones de cemento con sus diferentes agregados.
¿Listo? Esto ya sí lo determina, pues, como tal el diseñador de la mezcla, donde, pues, va a garantizar que estas proporciones se cumplan y, pues, ya si requieren agregar un mejoramiento o que la mezcla quede mejor, pues, para eso están los aditivos. Entonces, rápidamente, como conclusiones, las razones económicas para usar los aditivos. Entonces, vamos a tener mejor eficiencia de material cementante, mayor rotación de formaletas, menores desperdicios, disminución de reparaciones, que lo mencionaba anteriormente, rápida puesta en uso, que también lo mencionaba anteriormente, menos requerimiento de recurso humano, es decir, en cuanto menos tiempo requiera una obra, pues menos recurso humano voy a necesitar y pues más ahorro en tiempo y dinero voy a tener. Mayor eficiencia del cemento, permite que el uso de otros materiales como ceniza volante pues se pueda realizar manteniendo las características, mejora la durabilidad de las estructuras, genera pues menor residuos de la obra, los consumos de agua, pues lo que les decía, se reducen bastante y pues esto a la final pues se va a ver representada en dinero y pues vamos a tener también, o sea, si generamos menor tiempo y demás, pues vamos a tener menor uso energético. Listo, y pues acá les traía un poco así rápidamente cómo se compone una ficha técnica donde vamos a tener pues digamos, la descripción, uso, características, las certificaciones a las que, pues digamos, tienen nuestros productos y pues digamos todas las recomendaciones para que cuando ustedes vayan a usar un producto de nosotros, pues tengan la seguridad de que están cumpliendo con lo que dice la ficha técnica y el uso como lo dice la ficha técnica. También si requieren certificados de calidades de nuestro producto, nosotros lo podemos emitir y pues nuestras plantas de fabricación de aditivos, pues las vamos a tener en estas diferentes locaciones, en los Santanderes, como en el norte, en Medellín, en el eje cafetero y en el centro. ¿Listo? Para que lo tengan súper claro, dependiendo de la necesidad a la que requieran, pues digamos, el uso del aditivo. Y ya. Y ya por último le mencionaba a Andrea, pues si alguno está interesado, ya les paso este link. No sé si están viendo mi pantalla, creo que sí, siguen viendo mi pantalla. Les voy a pasar al chat dos links, uno de la SICA Guía, en la cual ustedes pueden, pues digamos, hacer cursos, ver videos, tener como tal, pues digamos, en resumen, pues todas las soluciones que nosotros tenemos. Si quieren de pronto alguna capacitación, ahí la van a encontrar. Y vamos a tener otro que es de asistencia técnica. Nosotros tenemos un personal capacitado que atienden todos estos canales de comunicación por si ustedes requieren una asesoría de pronto más especializada o más técnica. También les voy a compartir, como les mencionaba, la imagen donde ustedes pueden tener un poco más claro la dosificación para el uso de los diferentes aditivos que nosotros, espérenme que no me la dejo adjuntar. Este. Listo, los diferentes pues aditivos que nosotros tenemos y pues este ayuda a ventas les va a servir a ustedes. No sé si aún nos queda tiempo para responder preguntas, creo que me alargué un poco, Andrea. Y Lady, la única pregunta que veo es esa que hizo el señor Luis, que es la que su merced tiene en este momento ahí en la pantalla. Yo creo que podemos resolver esa y listo, y damos por finalizada la capacitación del día de hoy. Cuando se mezclan aditivos, ¿qué relación de aditivos se utiliza o la misma cantidad de aditivos se adiciona a la ficha técnica de cada uno? O la misma, ¿cuánto se mezcla? ¿Cuándo se mezclan? Ah, sí, es la misma, es el mismo porcentaje de aditivo que, pues, digamos, les comparto en la imagen. Independientemente que usen, pues, digamos, dos diferentes aditivos, pues la idea es que se garantice la dosificación del aditivo, ya sea un acelerante, ya sea un superplastificante. La idea es que se garantice las dos dosificaciones del aditivo, ¿sí?
Y pues digamos, ya para de pronto una asistencia más especializada, lo que les decía, la asistencia técnica que les acabo de compartir el link, les va a servir un montón. Y la SICA Guía, que la encuentran virtualmente y esos cursos son súper chéveres y en muchos generan como un mini certificado para que ustedes lo puedan guardar. Listo, Listo. perfecto. Muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos el día de mañana con una nueva capacitación. Feliz noche para todos. Recuerden Bueno, que pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy para la capacitación de mañana. Una feliz noche para todos. Ya les envío el link de asistencia. Permítanme en un momento, por favor. Listo, y se los acabo de compartir en el chat. Feliz noche para todos. Hasta luego.